Hola, ¿cómo andan? Estamos acá por arrancar el vivo. Hoy vamos a hacer un vivo con Evangelina Roncaglia, que es una amiga. Bueno, acá ingresó. A ver. Esa Evangelina. Ahí hay amigos que están ingresando. ¿Cómo andan? No te vemos, Lautaro. No me veo. Pará. A ver qué es No. lo que está pasando. ¿Por qué no me veo? Tenés dada vuelta la cámara, me parece. O no Pará. sé dónde estás A ver. enfocando. A ver, pará. Escuchar me Estás escuchan, enfocando ¿eh? una alfombra. Sí, pero estás escuchando una alfombra. No es una alfombra. Pará. Che, pará. No es una alfombra. Por favor. Bueno, no sé qué es. Ahí está. ¿Cómo la Eva? ¿Cómo andás? Se van sumando nuestros compañeros de secundaria. Ahí, sí, algunos se van a sumar, algunos se suman. Igual no son muy tecnológicos, algunos nada más, No, no. por ahí. Bueno, No. Son viejos, ¿viste? No se modernizan. sí, no se moderniza. Bueno, ahí me avisa Bueno, Fernando que ahí estoy, ahí me están viendo. bien, Bueno, estamos. perfecto. Ahí vamos a arrancar, esperamos un segundito que ingresen algunos amigos más. Tus Les cuento un admiradores. poquito, Eva, que hoy tuvimos sesión para los amigos que se están sumando. Hoy tuvimos sesión y hemos aprobado dos ordenanzas de nuestro bloque. Uno es la creación del registro de donantes de plasma de pacientes recuperados municipal, y también con el registro se lo faculta al municipio para realizar campañas de concientización, de promoción, de difusión. Se crea una línea telefónica gratuita, se le da beneficios impositivos a los donantes, porque realmente es un tema, hablando con algunos especialistas, ya para ingresar por ahí un poquito en la pandemia y en lo que este virus nos trajo. El tema del plasma, los especialistas dicen que, bueno, que hace falta que haya más donantes, y también que cuando el tratamiento es el adecuado, porque no todos los pacientes pueden recibir plasma, pero los que pueden, es muy efectivo y realmente salva vidas. Así que es importante que hayamos podido acordar con el oficialismo este proyecto. Y después el otro proyecto es de mano de obra local, que obliga a todas las empresas que toman obra pública municipal, acá en nuestra ciudad, a tener el 80% de los empleados de Junín. Lo cual en este momento de que realmente la economía atraviesa una crisis importante, defender las fuentes de trabajo de los juninenses es importante. Así que bueno, eso es un boletín informativo para los amigos que se están sumando. Y bueno, vamos a arrancar. Eva es una amiga de muchísimos Vale. años, compañera de la secundaria, y es una psicóloga destacada de la ciudad. Y bueno, vamos a esto que iniciamos en algún momento, estos vivos, que iniciamos con distintos amigos que se destacan en alguna actividad, en algún rubro. Hoy lo continuamos con Evangelina. Así que bueno, Eva, desde ya muchísimas gracias por estar presente. Y un poquito, un año distinto que irrumpió la pandemia, algo que nadie esperaba, algo totalmente inesperado, y que seguramente en tu profesión, tanto en la relación con los pacientes como también en cómo actuar, seguramente trajo también cambios. Bien. Bueno, antes que nada agradecerte, Lautaro, siempre para acordarte, ¿no? De tus amigos, de tus compañeros, ¿no? Y darle el espacio, ¿no? Me parece sobre todo, ¿no? También a profesionales de la ciudad de Junín, para que puedan, ¿no? Por ahí podamos expresar,
las ideas o las dudas o preguntas que tengamos, ¿no? Respecto de cada profesión. Bueno, ¿qué tema? La pandemia. Se ha hablado mucho, se dice mucho y se sigue preguntando mucho, ¿no? Respecto a la pandemia. Poco para contarle a la gente, ¿no? Que estuvimos conversando previamente como para plantear, ¿no? Como tres ejes, ¿no? Por ahí yo lo pensaba como plantearlo como tres ejes en relación a tres tiempos lógicos, ¿no? Como lo tomo, ¿no? De donde vengo formándome, que es desde el psicoanálisis, un poco desde un tiempo, ¿no? General, después de un tiempo particular y un tiempo singular. Por ahí pensando, ¿no? En esto del tiempo general, por ahí podemos empezar a pensar el comienzo, ¿sí? Cuando nos anoticiamos, ¿sí? De esta pandemia, ¿qué nos pasó, ¿sí? A nosotros como personas, ¿no? Ante esta irrupción, como bien vos dijiste, ¿no? ¿Sí? Y allá por marzo, ¿no? Que fue cuando casi comenzó todo, ¿sí? Con el aislamiento obligatorio, ¿sí? Que no sabíamos, desconocíamos qué estaba pasando, No, y que ¿no? Un poco lo pensábamos que que iba a dice el ser por mucho menos Ministerio. tiempo. Sí. Por mucho menos tiempo, porque por ahí recuerda en el año 2009, cuando fue la gripe H1, como la gripe, ¿no? Aquella que estuvimos, creo que aproximadamente un mes nada más, y había salido la vacuna, ¿no? Para poder, ¿no? Afrontarla, pero bueno, ahora parece que todavía tenemos que esperar. Pero bueno, pensaba, ¿no? En sus comienzos, lo que decía el Ministerio también de Salud en su momento, que ante este evento disruptivo, ¿sí? Lo que nos decía el Ministerio, ¿no? En esto de que sí, la salud mental podría, ¿sí? Ser afectada, pero ya vamos a ir viendo, ¿sí? Pero para pensar esta primera parte de la pandemia, de este virus, que después, bueno, se le llamó coronavirus, después COVID-19 fue, ¿no? Teniendo diferentes significaciones, ¿sí? Al principio, ¿no? Generó mucha incertidumbre, mucha angustia generalizada, digamos, ¿no? Esto de no saber, ¿sí? Qué estaba pasando, ¿no? Como que uno perdió un poco, ¿no? La desorientación, estábamos como desorientados, como que no sabíamos qué estaba sucediendo realmente, ¿no? Hasta que fue transcurriendo el tiempo, ¿no? Y empezamos como a noticiarnos más de qué se trataba. Por ahí veníamos, ¿no? Anoticiándonos de por ahí de otros continentes, Europa, Asia, bueno, ¿no? Un poco veníamos con la lectura del diario de ellos, ¿no? Y bueno, ¿no? La situación acá en Argentina. Pero bueno, es imposible, digamos, que en esta situación de desconocimiento, de incertidumbre, no atravesemos situaciones de angustia, por supuesto, ¿sí? Por supuesto que son situaciones, ¿no? Angustiantes, donde, ¿no? Uno ahí, ¿sí? Perdió un poco las coordenadas, ¿no? La orientación hacia dónde íbamos, hacia dónde, ¿no? Quizás cada uno había proyectado, ¿no? Su futuro inmediato. Sí, 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 ahí, ¿no? totalmente. Pasó eso. Uh-huh. Escúchame, Eva, Bien. hay que decirle a los Sí, amigos que estamos transitando la Semana de la Salud Mental, que ayer fue el Día del Psicólogo, que un poco esta charla también es en el marco de homenajear a los psicólogos a que las tanto, profesionales de la a los salud mental. profesionales exactamente. Escúchame, Totalmente. Eva, ¿y qué notaste? ¿Cómo cambió la forma de trabajar de ustedes desde la profesión? ¿En Bien. qué los cambió? Bien. Primero, me parece súper interesante esto de la Semana de la Salud Mental porque hay que instalar el debate, hay que hablar de la salud mental, ¿sí? Porque por un lado la pandemia y por el otro lado, ¿cómo afectó esta cuarentena? ¿Por qué? ¿Sí? Fue una de las medidas de prevención, ¿sí? Para poder, digamos, preservar una de las funciones principales, que es la vida, preservar la vida ante todo, pero sí sabemos que esta cuarentena, ¿sí? Trajo aparejado muchas afecciones en lo económico, en la educación y en el lazo social con el otro, ¿sí?
a ver en qué nos modificó a los profesionales de la salud mental en implementar diferentes dispositivos, como lo es el dispositivo, ¿no? A través de un teléfono, a través de la aplicación famosa esta que se llama Zoom, a través de vía Skype, ¿no? Cómo poder, ¿no? Ahí reinventarnos, reacomodarnos, ¿sí? Ante este aislamiento, ¿sí? Donde ya no podíamos atender en forma presencial. Este recurso, que dicho sea de paso, quizás no tienen la posibilidad de acceder, pero sí quienes lo tenemos, fue un dispositivo sumamente importante, fue de alguna manera también amoldarnos a esta nueva modalidad, porque bueno, en mi caso yo venía acostumbrada, ¿no?, a la atención presencial, ¿no? Mis pacientes concurrían al consultorio, sí tenía otros pacientes que ya tomaban la modalidad, ¿no?, de videollamada, pero porque no se encuentran en la ciudad de Junín, o sea, esto ya era conocido para mí, pero bueno, sí posibilitó, ¿sí?, que pudiésemos continuar los tratamientos, ¿sí?, con estas tecnologías. Sí, se me vienen dos cosas, Eva, para preguntarte. dime. Yo hice 5 o 6 veces terapia, 5 o 6 sesiones en realidad. Después la interrumpí, pero me quedé con ganas, tendría que volver. Y lo que Sí. noté que es importante esa relación, esa presencialidad, ese vínculo que se crea entre el psicólogo o la psicóloga con el paciente. Eso se puede suplir con estos nuevos métodos que tuvimos que adaptarnos todos, no solamente ustedes, adaptarnos todos en esta época de cuarentena. Eso por un lado. Y por el otro, así ya te dejo y después desarrollás, esta pandemia desnudó un montón de cosas, entre ellas las desigualdades, las carencias. Por ejemplo, hay muchísimos chicos que no pudieron seguir con las clases virtuales porque no todos tienen los medios El acceso. tecnológicos para hacerlo. ¿A ustedes lo notaron igual con respecto a algunos pacientes? Esas Bien. dos cositas. Bien, a ver si les puedo responder. En primera instancia, el concepto que vos traes, esto lo que le llamamos en psicoanálisis y en psicología, es el concepto de transferencia, este feedback que hay con el paciente, ¿sí? Vos me estás preguntando si es lo mismo en consultorio o en dispositivo. Por supuesto que sí, ¿está? Porque la idea, ¿no?, de acortar esta brecha, ¿no?, del aislamiento social, acortarlo con todo lo que el sujeto puede tener a mano, ¿no?, respecto de su subjetividad. Y sí, fue como una continuidad, benefició, ¿sí?, a la gran mayoría de los pacientes. Sí hubo una dificultad, que si querés lo podemos enmarcar, que también el otro eje que íbamos a conversar, el fenómeno político-social, ¿sí?, que por ejemplo la gran dificultad que tuvimos los psicólogos, y sobre todo de la provincia de Buenos Aires, fue con algunas obras sociales, los cuales no habilitaran y no permitieran al día de hoy la atención remota por tecnología con niños menores de 12 años. O sea que esos niños, ¿sí?, si tienen alguna obra social, ¿sí?, estamos hablando de obras sociales estatales, ¿sí?, no habilitan el tratamiento vía, ¿no?, Skype o todos los dispositivos que yo ya nombré anteriormente. Lo que sí solo permitieron fueron entrevistas de orientación a padres, que es una gran dificultad, porque el trabajo que uno hace con el niño, este lazo que uno establece, este feedback, esta transferencia, hoy se ve truncada por la imposibilidad de estas obras sociales que no lo habilitan, ¿sí? Después fue, digamos, una continuidad, los pacientes se adaptaron fácilmente, ¿sí?, insisto, por este feedback, por esta transferencia que había, y se continúa el trabajo, ¿sí? Pero sí, una de las mayores dificultades es que pacientes pequeños han quedado por fuera, ¿no?, de esta desigualdad, ¿no? Es importante eso, es importante y uno no lo sabe. Eva, Sí. cuando hablábamos hoy un ratito antes,
me quedó picando algo que me pareció interesante, porque uno realmente cuando hace un balance de esta pandemia, de esta cuarentena, que ya no es cuarentena, que es distanciamiento social, que de poco se fue flexibilizando, uno lo ve como negativo, ve todo negativo, no se puede encontrar con los amigos, no se puede abrazar, no puede, eso que tanto a nosotros nos gusta, nos genera placer y nos hace estar bien. Pero vos me decías también que notaste que hay dos fenómenos, el de la angustia, a los pacientes que esto le hizo mal, pero también a los que les hizo muy bien, que eso me llamó la Les atención y me parece favoreció. interesante. Bien, por ahí aclarar un poco, ¿no? Ahí ya estaríamos en el terreno ya de lo singular, cómo le afecta a cada uno esta situación en pandemia. Por eso la importancia de la escucha, ¿sí? Porque hay pacientes que fueron favorecidos porque se encontraron, ¿no? Planificando otros proyectos personales, planificando otras ideas, ¿no? Un encuentro con ellos mismos, tener este tiempo, ¿no? ¿Sí? Para acercarse, no sé, por ejemplo, tengo pacientes que se acercaron mucho a la literatura, ¿no? Otros recursos, otras herramientas subjetivas, ¿sí? Que le ayudaron y acompañaron para sostener esta situación. Y después tenemos, obviamente, la otra contracara, ¿sí? De pacientes que sí están afectados por esta situación, ¿sí? Sobre todo en estos tres ejes que yo te decía, en cuanto a lo económico, en cuanto a la educación y en cuanto al lazo con el otro. Habrás visto vos en el equipo de Conexión Sí que yo integro, que subimos una investigación de testimonios de niños, donde ellos reflexionan y nos cuentan cómo ven el mundo en pandemia ahora y cómo ven el mundo en pandemia luego de que finalice. Esperemos que así sea, lo más pronto posible, creo que es un deseo de todos, ¿no? Y lo que más sí se rescata, digamos, en estos niños es, primero el aburrimiento, ¿sí? Y sí, el deseo de estar con el otro, de poder compartir, de poder estar con sus amigos, como un evento, por ejemplo, no sé, tengo niños que han manifestado, ¿no? Que extrañan ir al club, a jugar al fútbol con sus amigos, ir a la escuela, hasta niños que extrañan a sus docentes, ¿no? Digamos, la importancia del contexto educativo, ¿sí? No solamente para los aprendizajes, sino para este encuentro con el otro. ¿Sí? Aparece todo esto. Y obviamente las orientaciones, ¿no? Desde la salud mental, que ahora vamos a hablar un poco de la ley, ¿sí? De la importancia de la escucha, de poder escuchar a estos niños, de poder escuchar a los adolescentes, porque hoy los adolescentes también se encontraron en una transición, ¿no? Donde ellos ya tendrían que estar en el mundo afuera, no en una exogamia, no en una endogamia, y se encontraron nuevamente, ¿no? Internamente conviviendo, ¿no? 24/7, como dicen ellos, ¿no? Con sus padres. Sí, y Y en una esto, etapa de la vida que uno necesita estar en grupo, con sus amigos, con su círculo de pertenencia, que eso en la etapa de la adolescencia uno lo necesita y lo valora muchísimo más, me parece. exactamente, sí, sí, totalmente. Pero sí quiero aclarar, digamos, que esta pandemia y la cuarentena como solución preventiva momentáneamente, hasta que, ¿no? Me parece que la solución para mí es la vacuna, sí podemos decir que toda crisis de angustia, toda crisis de salud mental, hoy en cuarentena, es sumamente esperable. Entonces, no se trata de patologizar absolutamente todas las sintomatologías que van apareciendo. Vuelvo a insistir, Eso es doctora, la importante, lo importancia que de estás la diciendo es escucha. importante. Sí, es importante poder escuchar y hacer una lectura desde lo singular, desde lo particular, de lo que le pasa a esa persona, ¿sí? Por eso yo te traía esto que a vos te resultó, ¿no? Que te hizo ruido, te resultó significativo, de que hay personas que le afectaron, pero para un beneficio, ¿sí? Que son las menos, por supuesto, ¿está? Pero Sí, hubieron, y también ¿sí? me Por parece eso, importante aclarar, Eva, que la cuarentena en casi todos los países fue la herramienta para cuidarnos del virus. Las medidas que se adoptaron sin entrar, puede haber amigos y amigas que estén de acuerdo o no, pero en la mayoría de los países la herramienta
que se eligió o que se cree que es la correcta para cuidar la salud, para cuidar la vida, es la cuarentena y cortar la circulación y el contacto. Eso está claro. Obviamente que tiene consecuencias malas y por suerte vos me decís que en algunos o en algunas tuvo sus beneficios y le dio ese momento para conocerse, para pensar en uno, para dedicarse a cosas que antes no lo podía hacer. Bien, sí, por supuesto, ¿no? Sabemos que afecta, pero el punto es preguntarse cómo le afecta a cada uno, ¿sí? Y en eso, de cómo le afecta a cada uno, poder, ¿no? Encontrar así un profesional de la salud mental que pueda escuchar y alojar, digamos, esa cuestión ahí. Porque no olvidemos, obviamente, que esta pandemia es algo nuevo, que vino, sí, como decíamos anteriormente, a irrumpir, y obviamente, sí, que lo que trajo como consecuencia es la tramitación de un duelo, ¿sí? ¿Duelo en cuanto a qué? Duelo en cuanto a pérdidas, porque todos, ¿sí? Porque esto ya es un problema de todos, como dice Tute, ¿no? Ya no es solamente de uno, ¿sí? ¿No? Los proyectos que uno venía teniendo, proyectando, se vieron truncados o postergados, ¿sí? No se pudieron, ¿sí? Por ahí concretar en el momento o en el tiempo que alguno los hubiese, ¿no? Armado, dinero, ¿sí? Tiempo, ¿no? Porque no ahora, pero sí un poco más atrás, ¿no? Abril, mayo, como que, ¿no? Aparecía como esta variable de la temporalidad, ¿no? Que se escuchaba por ahí, ¿no? ¿Sí? Que el tiempo o era el mismo o no era como antes, ¿no? Que por ahí uno tenía una rutina y demás, pero es un tiempo donde hay que elaborar estas pérdidas, ¿sí? Es un proceso de duelo, ¿sí? Que hay que transitar, y por eso con un profesional de la psicología. Por supuesto. Les comento a los amigos y las amigas que y a vos también, Eva, que si se corta, hay un tiempo que se corta, automáticamente nos volvemos a conectar. En esto de que estamos en la Semana de la Salud Mental, Eva, hubo una ley que cambió un poco el paradigma, la sanción de la ley y su reglamentación, por supuesto, cambió un poco el paradigma de cómo se venía trabajando en salud mental. No soy, por supuesto, un experto, traté de informarme, y tiene que ver con esto de considerar los derechos humanos del paciente, la relación de género, la perspectiva de género. Me gustaría, que es algo muy importante, me gustaría que nos expliques un poquito qué vino a cambiar esta ley. ¿Qué vino a cambiar? Vino a cambiar muchas cosas, por eso vuelvo, ¿no?, a decir, ¿no?, la idea de instalar el debate de la salud mental, ¿sí? La ley, bueno, la 26.657, ¿sí?, que fue modificada en el 2010 e incorporada en el Código Civil en el año 2015, si no me equivoco, ¿sí? Lo que viene a cambiar como principal el derecho, ¿sí?, de la protección de la salud mental de todas las personas, ¿sí? El pleno goce del derecho humano de aquellas personas con, ¿sí?, un padecimiento mental que se encuentran, bueno, dice la ley, en el territorio nacional argentino. Y sobre todo, posicionar a las personas con trastornos o enfermedades mentales, un poco, ¿no?, la visión antes y estigmatizadora, ¿sí?, era que aquel que tenía algún padecimiento mental o alguna enfermedad mental, ¿sí?, era el loco, era el desorientado, ¿no? Siempre no quedaba como estigmatizado, o marginado o excluido de la sociedad. Ese es un punto importante, ¿no? Que estas personas también son sujetos de derecho y por lo tanto, ¿sí?, merecen ser tratadas como tal. Ese es un punto importante. Sí. A otro, la promoción y prevención de la salud mental, ¿no? Si bien estaba también registrado en su comienzo en la ley, pero sí darle más hincapié de cómo promocionar, ¿sí?, y realizar ahí herramientas no solo singulares, sino también colectivas y comunitarias, ¿sí?, para la prevención de la salud mental.
Otro punto importante que también plantea la ley, que fue modificada, es el abordaje interdisciplinario. Me parece sumamente importante, porque la nueva ley lo que hace es, ¿no?, incorporar la participación de diferentes disciplinas, ¿sí? Antes, quizás, la jerarquía o la jerarquización era la evaluación de un médico psiquiatra, quien determinaba, ¿sí?, un diagnóstico, y ahí se consideraba o no la persona, ¿sí?, con alguna enfermedad mental. Hoy no, hoy se le da lugar psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, médicos, psiquiatras, terapistas ocupacionales, ¿no? Se amplió la mirada para una evaluación más crítica y más exhaustiva, ¿sí?, de las condiciones, digamos, por las cuales ese paciente tiene alguna dificultad. Me gusta llamarlo como dificultad, padecimiento o enfermedad, también me resulta bastante también estigmatizante. Y por supuesto, también marca, ¿sí?, uno de los derechos importantes a la libertad y autonomía de la persona con ese padecimiento, ¿sí? Ya no, digamos, políticas de encierro, ¿sí?, que al loco Eso se lo te iba a preguntar. encerraba, sí, Te iba sí, a preguntar eso una porque leía desmanicomialización, que uno, sí. claro, que uno de los cambios fue el tema de internaciones más cortas en lugares comunes a otros pacientes, no ya esos antiguos hospitales solamente para pacientes con problemas o enfermedades mentales, que eso me parece que es un avance importante. Importantísimo. Podemos relacionarlo, digamos, cuando comenzamos el aislamiento obligatorio, ¿sí? ¿Está? Para nada fue agradable sentirse encerrado. Esto lo digo en términos generales porque no para todos fue Sí, así, sí, pero sí. en términos generales, sentirse encerrado, ¿sí?, ¿está?, no es para nada agradable. Y por eso mismo, esto va de la mano, como decíamos, que estas personas son sujetos de derechos, como tal. ¿Sí? Por eso también la ley amplía, ¿no?, que también tienen derecho a un trato digno y respetuoso, y al acompañamiento y contención de la familia, porque antes, ¿sí?, al paciente se lo internaba, ¿sí?, y no había quizás, ¿no?, contacto ni siquiera con la familia. Y ahora, ¿sí?, es, ¿no?, un poco este término de desmanicomialización, puertas abiertas, donde el abordaje es integral, no solamente desde una sola disciplina. Y bueno, y uno de los cambios también que se realizó, ¿sí?, se cambió un artículo, no sé, por ahí vos me podés ayudar, creo que es sí, lo tengo anotado, el 482 del Código Civil, donde se reemplaza el término demente, ¿sí?, por el declarado incapaz a causa de una enfermedad mental, que me parece sumamente importante también, ¿no?, para dejar de estigmatizar a aquellas Totalmente. personas, ¿sí?, que sufren alguna, y vuelvo, no me gusta decir padecimiento, pero alguna dificultad mental, me gusta llamarlo de esa manera, ¿sí? Sí, Un sí, sí. poco para también desmistificar la idea de que al psicólogo van los locos. No, no, porque muchas veces, ¿no?, la gente consulta, ¿sí?, porque tiene alguna duda, porque tiene alguna pregunta, y no por ello tiene un padecimiento, ¿sí?, mental. Yo sin ser Te quedaste pensando. yo sin ser un paciente habitual siempre trato de defender, creo que la función que cumplen ustedes es muy importante y creo que todos deberíamos darnos el momento para poder acudir a profesionales, porque siempre uno necesita ayuda, necesita que los orienten en cómo ver un problema, cómo descubrir, me parece que es sumamente valioso el aporte que hacen ustedes, y esto muchas veces queda minimizado a que si vas al psicólogo es porque estás loco, lo que decías vos. Creo que es algo totalmente que atrasa muchísimo, que hoy las dificultades, como vos las llamas, las dificultades en cuanto a la salud mental se ven desde otro lugar, por suerte. Creo que hemos evolucionado, creo que hemos evolucionado mucho, y me parece
que hay que ir tratando de cada vez estigmatizar menos. Creo que es una función de ustedes como profesionales, de nosotros como dirigentes políticos, bueno, como concejales, que es el rol que yo hoy cumplo en la actualidad, y me parece que eso es lo importante. Eva, vos hablabas del estudio que hicieron. ¿Querés decir algo con respecto a esto? Sí, quiero agregar, ¿sí? Que vos estás marcando la importancia de lo que es, ¿no?, el derecho a la salud mental, y creo que recién estamos, ¿no?, abriendo la puerta y necesitamos darle más espacio, más lugar, instalar más el debate, conversar más, porque hay situaciones, como ha pasado en esta cuarentena, y vuelvo a insistir, que no todos pudieron acceder a la atención psicológica, ¿sí? O aquellas personas que tampoco cuentan con recursos económicos para poder sostener, ni siquiera por ahí cuentan con una obra social para poder hacerlo. No sé si se escuchó porque te trabaste. No, sí, se escuchó, yo escuché. Qué importante Bien. Esto de en todo sentido, qué importante el tema de la adquisición de derechos, de ir por más derechos. Veo algunas compañeras que militan muchísimo la causa de género, la causa feminista, que bueno, que creo que fue el movimiento más importante en los últimos años con respecto a poner en discusión. Creo que no se ha logrado todavía todo lo que se tiene que lograr, pero sí en poner en discusión, en poner arriba de la mesa un gran debate en cuanto a los derechos, y me parece muy, muy importante. Sí, eso también quería agregar, porque me parece, hablando de la ley de salud mental, que también, para la gente que no conoce, existe un diagnóstico de psiquiatría, que nosotros le decimos el DSM-4, el DSM-5, donde se clasifican las enfermedades mentales, y por suerte, ¿sí? Por suerte, porque hemos hecho bastante ruido los psicólogos y vamos a seguir haciéndolo, el término, ¿sí?, en relación a la perspectiva de género, el término transexual fue retirado de la clasificación como enfermedad mental. Al menos un comienzo, ¿no?, de no patologizar aquello que no encaja, aquello que es diferente, ¿sí?, quizás a la perspectiva, ¿no?, de género que teníamos tradicional, que pensamos, ¿no?, binaria, donde siempre, ¿no?, se pensaba en esto del género hombre o mujer y no había otras posibilidades. Hoy, ¿no?, estamos en vía de esta construcción para que estas elecciones, ¿no?, de género sean tratadas como tal, como dijimos anteriormente, como personas con sujeto de derecho y no como patologías, y no como personas enfermas, porque no lo son. ¿Sí? Eso me parece sumamente importante recalcarlo, este cambio en ese manual de psiquiatría. Es interesantísimo lo que decís, Eva, con respecto a esto, y creo que es el gran desafío, de todos, tratar de seguir en este camino de la igualdad de derechos, de no distinguir tanto, o sí la igualdad en la diversidad, por ahí que es mejor. Me parece sumamente importante, es un desafío de todos, y especialmente de la política, me parece, de acompañar estos cambios. Yo creo que en cuanto, déjame agregar algo, la autora, que en cuanto a lo que es la perspectiva de género, ¿no?, analizar un poco quizás las relaciones de poder, ¿sí?, porque a veces obstaculizan, otras posibilitan el pensar herramientas que tengan que ver más con un posicionamiento ético y no, ¿sí?, discriminador o estigmatizador, como decíamos anteriormente, ¿no? Por eso me parece que tenemos que pensar en conjunto todas las disciplinas, y vos también como abogado, cuáles, ¿sí?, podrían ser las herramientas que podemos construir,
¿sí? Así como dice la ley de salud mental, como equipo interdisciplinario, como equipo transdisciplinario para poder abordar, ¿sí? Estas perspectivas, la perspectiva de género, la perspectiva de que todos somos sujetos de derecho, y poder escuchar, porque también hay instituciones, ¿sí? Donde se genera mucha violencia institucional, donde o no quieren escuchar, no tienen una escucha activa, no tienen una escucha comprometida. Entonces tenemos, ¿no? Y me parece trabajar desde el colectivo, desde todos. Ahí, ahí me parece que diste en un punto con el tema de la escucha activa. Nosotros muchas veces hablamos de diálogo, en la política hablamos de diálogo, te escucho a vos, que de la psicología, el término de la escucha, que me parece importantísimo, pero que vos le agregás, que esto el aporte me parece, la escucha activa. Cuando yo muchas veces me encuentro en debates de que hablamos del diálogo, yo siempre digo que el diálogo no es declamativo, no es decir, bueno, vamos a hablar solamente, sino también escucharnos y aceptar lo que el otro dice. Me parece que eso es fundamental. No hablar tanto, sino hacer con respecto a la escucha y al diálogo. Creo que eso es fundamental. Por ahí yo les puedo hacer una pregunta y te puedo hacer una pregunta. ¿Desde dónde viene la concepción, ¿sí? De que lo raro, lo diferente, lo que no encaja, ¿sí? Tiene que ser rechazado. Lo dejo como pregunta, ¿no? ¿Desde dónde viene? ¿Desde qué concepción estamos pensando, ¿no? ¿Sí? A la salud mental de alguien. ¿Desde dónde estamos pensando que aquel, como decíamos anteriormente, concurre a una terapia, ¿sí? Es porque está loco o porque no encaja, ¿sí? En una sociedad. Lo dejo como pregunta, ¿sí? Yo, sin responder esa pregunta, porque no estoy por ahí capacitado, creo que venimos de muchísimos años, gracias a Dios ya vemos cambios, pero de muchos años, de siglos, de, de, de tratar el tema de la salud mental, mezclándolo con valores religiosos, con otro tipo de valores, que me parece que es lo que hizo esto de la estigmatización del paciente. Me parece que tiene que ver no solamente con lo religioso, no es pero con un montón de valores que uno culturalmente y a través de la historia fueron afectando o influyen en toda una construcción, que es la construcción del que tiene dificultades con respecto a la salud mental, para por ahí no decir enfermo, ni terminar con esos términos. Con esos términos. Me parece que tiene que ver con eso, y también se puede relacionar con la adquisición de derechos. Se puede hablar, por ejemplo, se me ocurre ahora del aborto, del derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Gratuito. Bueno, pero no solamente con el tema del aborto. No, yo creo que hay que poner la mirada, ¿sí? Donde muchas veces se ignora, no se dice, hay silencio, donde no se hace. Ese me parece un buen punto de partida como para construir, ¿sí? Más allá también de las orientaciones partidarias o políticas que uno puede llegar a tener. Me parece que si no trabajamos en conjunto, ¿sí? Como dice la ley de salud mental, desde un abordaje interdisciplinario, donde todas las disciplinas puedan aportar su visión, su concepción, ¿sí? Para abordar, ¿sí? No solo la salud mental, sino un montón de otras cuestiones. Eva, me quedan dos Sí. preguntitas o dos temas para ir terminando y no robarte más tiempo. La verdad que es súper interesante, y lo podemos continuar las charlas en otro momento. Me interesa esto de tu trabajo en un equipo, que quiero que por ahí cuentes un poco cómo es eso y cuál es. Me parece que ese es el camino, que es lo que marca la ley de esa integralidad. Vos trabajás en un equipo que no todos son psicólogos, que tratan integralmente al paciente. Sí, sobre todo también, ¿no? Darle lugar a las psicopedagogas, ¿sí? A
al reclamo también de lo que están haciendo ahora los acompañantes terapéuticos, que son sumamente importantes para el acompañar, ¿sí?, a estas personas que tienen alguna dificultad respecto de su salud mental y que es necesaria. Sabemos que se está haciendo el reclamo porque no están cobrando sus saberes correspondientes, ¿sí? Y bueno, ¿cómo trabajamos en un equipo? Trabajamos en conjunto, porque uno, ¿no? Por ahí la gente tendrá la visión de que el psicólogo está solo, ¿no?, en el consultorio, y no sale de ahí adentro, ¿no? En realidad el consultorio es más abierto quizás de lo que se lo pueden representar, porque uno no está solo con el paciente, y se trabaja, ¿sí?, en conjunto. Muchas veces las consultas que por ahí hacen en psicología requieren de la atención de una psicopedagoga, por ejemplo en un niño, para el abordaje integral y acompañamiento de sus aprendizajes. Muchas veces necesitamos por ahí del acompañamiento de médico psiquiatra, en caso que se considere, ¿no?, un médico clínico que se considere para acompañar alguna medicación, ¿sí?, o no, de un acompañante terapéutico, ¿sí?, en casos, ¿no?, de situaciones donde pacientes así lo requieran, y de muchas otras tantas disciplinas. Se trabaja en conjunto. Mi equipo lo que hace es reunirse cada 15 días, donde se establecen los objetivos de trabajo, donde establecemos, ¿sí?, supervisiones. Las supervisiones, bueno, es el intercambio, ¿sí?, del abordaje para ver cómo continuar con estos pacientes. Y sí, también nos encontramos, cuando empezó la pandemia, cuando empezó la cuarentena, si bien el equipo hace tiempo que está funcionando, la ocurrencia quizás no es que innovadora, porque bueno, es el común denominador un poco de usar los dispositivos. Empezamos a hacer un buen uso de las redes sociales, y también, ¿no?, el hecho de armar entrevistas. Desde paso los invito, porque el viernes, por la página de Conexión Sí, vamos a entrevistar a una psicoanalista de la ciudad de Junín, que es la licenciada Andrea Botas, que también un poco vamos a hablar de estas cuestiones. Empezamos a realizar entrevistas, empezamos de alguna manera, a través de las redes sociales, también a comunicar el trabajo que hace cada uno en su disciplina. Que conozcan, es un poco acercarle el trabajo de un psicólogo, el trabajo de un psicopedagogo, el trabajo de un médico psiquiatra, el trabajo de un nutricionista, el trabajo de un fonoaudiólogo, de las diferentes disciplinas. Es un trabajo integral, porque uno no está solo. No sé si te responde tu pregunta. A ver, medio se cortó. ¿Me escuchás, Eva? A ver. Sí, te escucho. Sí, Bueno, sí. no. Bueno, la verdad que te felicito por ese laburo. Tenemos algunas preguntas de algunos amigos. Pablo Gavio, que es un amigo de Mar del Plata, pregunta, ¿existe algún contralor del Estado para ver cómo trabajan las clínicas neuropsiquiátricas privadas? No lo sé. Bueno, ¿Vos lo eso es sabés, para Lautaro? averiguar. Yo creo que sí, creo que el Para averiguar. ministerio, Que sí, creo que creo que el está. Ministerio de Salud, Sí, el a ver, ahí Ministerio se de corta. Salud, Sí, sí. perdón, eh, porque estás llegando un mensaje o algo. A ver, A ver, ¿te escuchas? yo te escucho. Bien. Sí. No sé qué le llama término controlador, me parece, no sé, controlar. Yo creo que el Ministerio de Salud es el encargado de controlar, seguramente. Otra, No, pero lo seguro. vamos a averiguar bien y se lo vamos a decir, se lo vamos a hacer llegar a Pablo. Bien, no, porque Otra creo que toda pregunta, institución o un está habilitada, comentario, sí. A ver. otro comentario de una compañera de Yami, dice, el acceso gratuito a la Sí. salud mental debería ser más fácil. Hay personas de escasos recursos que si necesitan o quieren ir a un psicólogo no pueden o le dan en el hospital turnos a muy largo plazo. Voy a hacer una salvedad del equipo de salud mental del hospital de la ciudad de Junín. Está laburando codo a codo sin parar, y sobre todo en esta situación actual,
les mando un saludo a mis colegas, que quizás si no hay turno es por la demanda, ¿sí?, con la que se encuentran hoy, totalmente desbordados, porque no hay no hay horarios. Bueno, el equipo está intentando acatar, digamos, y poder responder a todas las demandas, pero bueno, una de las mayores dificultades que tiene el hospital es recibir las urgencias objetivas, que decimos, hay urgencias que ameritan Exacto. una atención inmediata, pero bueno, no sé quién es la que hace el comentario, pero que se vuelva a comunicar, ¿sí?, porque están laburando de una manera de excelencia los chicos en el hospital, y bueno, que vuelva No, a insistir. Sí. posiblemente, como decís vos, la demanda sea muy grande y no estén dando, no puedan dar turnos rápidos por una cuestión de tiempo. Yami es una Y sobre compañera todo, muy querida sí, nuestra que labura y milita muchísimo en el territorio. bien. Sí, sobre todo ahora por los horarios, ¿no?, que tienen que cumplir por este distanciamiento social, ¿sí? Quizás las posibilidades antes eran otras, pero bueno, hay un ajuste de horarios Claro. también, porque nosotros también tenemos un protocolo de atención, ¿sí? Entonces que bueno, si uno tiene que recibir una urgencia de un paciente en forma presencial, hay todo un protocolo, ¿sí?, de higienización para poner en condiciones el lugar físico para poder atender. Perfecto. A ver, A ver. Anto dice, hay una unidad de letrados que supervisan los casos. En algunos casos que lo requieren se le asigna un abogado para supervisar. A nivel provincial hay un órgano de letrados que son garantes de derechos de niñez y Bueno, ahí. adolescencia. Bien, Anto, un saludo para Anto, una compañera querida. Eh, bueno, Eva, yo creo que ya te hemos Bueno, sacado mucho tiempo. La verdad que súper, súper interesante. Eh, Te agradezco muchísimo y el compromiso de repetir, eh, esta charla que me parece que ayuda un montón, más en estos tiempos. Así que bueno, te mando un beso grande, grande y bueno, estamos, como sabés, a disposición para lo que necesiten. bien. Nada, más que nada agradecerte, Lautaro. La próxima llámeme con tiempo, porque voy a contar a la gente que me llamó ayer, Lautaro. Entonces, bueno, nada, espero que lo que se haya podido transmitir haya sido un poco clarificador. Y no tanto, porque siempre está bueno quedarse con alguna pregunta como para seguir, ¿no? Produciendo y pensando en nuevas herramientas para poder abordar, ¿no?, lo que es la promoción y la prevención de la salud mental. Eso es sumamente importante. Bueno, así que tenemos mucho, creo que hay que copiar el cambio de paradigma de la ley de salud mental, hay que copiarlo y hay que llevarlo al trabajo diario entre dirigentes políticos, profesionales, trabajadores, comerciantes. Creo que un poco ese es el desafío de trabajar integralmente para, para empezar a tratar de solucionarle los problemas a los vecinos y a las vecinas integralmente. Así que, Integralmente. Creo que hace exactamente, falta, ¿no?, la pata, como digo yo, vulgarmente, ¿no?, de cada una de las disciplinas. ¿Sí? Porque cada rol ahí de cada profesional tiene su mirada y su modo de qué hacer ante una intervención, cualesquiera sea, porque la salud mental atraviesa a todo, a todos. y voy a terminar con algo, que esto sea con A diálogo ver, con diálogo y con escucha activa. bien, que así sea entonces. Bueno, Bueno, muchas espero gracias, que Eva. a Te la mando un gente beso que grande. participó le haya servido. Muchas gracias. Adiós. Chau, chau. Chao, chao.